Tengan todos ustedes un cordial saludo. Es un agrado poder presentarnos. Somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y en esta ocasión queremos presentarles información que consideramos relevante sobre las reacciones adversas de fármacos más usados en nuestro medio, ya que en muchas ocasiones tenemos una noción de para qué patologías pueden ayudarnos los fármacos, sin embargo no conocemos los efectos secundarios que pueden traer ellos a nuestra salud. En primer lugar, veamos por qué el uso de fármacos se ha incrementado en nuestro medio. Y esto se ha visto influenciado por la industria farmacéutica, que presenta altos gastos en la promoción y publicidad de productos que incentiva la automedicación, que es la principal causa que ha llevado al incremento del uso de fármacos, representando una prevalencia mayor al 51%, siendo aún más en frecuencia respecto al sexo masculino, mayores de 40 años y que no cuenten con seguro médico. Vemos que el Perú se encuentra en el sexto lugar en lo que son las encuestas que identifican los países con mayor tasas de automedicación. Las principales causas es la percepción de que la enfermedad o síntoma no es suficientemente grave para acudir al médico, la falta de tiempo y los elevados costos que conlleva ello. Vemos que los medicamentos más usados en nuestro medio son los antibióticos, analgésicos, suplementos vitamínicos, laxantes y antigripales. Respecto a las vitaminas, se ha podido identificar que la mayoría de pacientes menciona que las consume sin prescripción médica para alguna enfermedad o malestar, representando el 79.4%. Y menciona que la mayoría ha sido incentivada debido a la información que ha adquirido de campañas publicitarias. Esta representa un 89.7% y señala que en esas campañas no han sido informados sobre los efectos secundarios que puede conllevar el uso excesivo de estos suplementos vitamínicos. De estas vitaminas, las que se consumen con mayor frecuencia en nuestro país es la vitamina C con un 48.9%, seguido de la vitamina B con un 29.8% y la vitamina A con un 22.1%. Es importante conocer cuáles son más frecuentemente usadas para poder justamente señalar sus reacciones adversas. En el caso de la vitamina C tenemos náuseas, pirosis, diarrea, poliuria, disuria, y debido a su mecanismo de acción que disminuye la concentración de potasio y aumenta la de sodio, podemos ver que incrementa el riesgo de generar cálculos renales, enfermedad renal. En segundo lugar, teníamos la vitamina B. En el caso de la de tipo B3 puede generar prurito, hepatotoxicidad, intolerancia a la glucosa, hiperucemia, edema macular, rhabdomiólisis. En la B5 puede generar diarrea. En la piridoxina podemos encontrar reacciones adversas como neuropatía sensitiva que impide que los pacientes caminen, fotosensibilidad y dermatitis. La B9 puede enmascarar una posible deficiencia de vitamina B12 y la vitamina B12 puede llevar a la visión borrosa, síntomas gastrointestinales, coagulopatía, hepato y nefrotoxicidad. En el caso de los antibióticos, se ha visto un incremento de su uso. La DIGEMIT señala que los más usados son la amoxicilina, representando un 42.7%, el cotrimoxazol, representando un 13.5%, seguido del ciprofloxacino, con un 19.6%. Se ha podido identificar que las principales causas que han motivado su uso son dolor de garganta y diarrea de tipo viral, etiologías que no requieren la utilización de estos fármacos, ya que los antibióticos no van a tener un efecto sobre el virus. También se ha podido identificar que se usa en infecciones de las vías urinarias, pese a que se sabe que necesariamente se requiere un análisis microbiológico previo para poder recomendar algún antibiótico. Dentro de los principales antibióticos vemos algunas reacciones adversas. En el caso de la amoxicilina y ampicilina, tenemos la diarrea, las náuseas, vómitos, hipersensibilidad y candidiasis mucocutánea, debido a que va a alterar la microbiota, disminuyendo lo que es los lactobacilos y aumentando lo que es la cándida.
En el caso del cotrimoxazol podemos encontrar rash cutáneo, poliarteritis nodosa, dermatitis exfoliativa, erupción cutánea, anuria. Y en la ciprofloxacino podemos identificar efectos secundarios como tendinitis, rotura de tendón, erupción cutánea, diarrea, náuseas y vómitos. Bien, continuando con este tema, vamos a ver las reacciones adversas tanto de corticoides como de opioides. Comenzando con los corticoides, hay que tomar en cuenta el salbutamol, que es un medicamento muy utilizado, sobre todo en personas asmáticas. Aquí, este medicamento puede causar temblor, como taquicardia, cefalea, como unos efectos adversos más comunes. También las palpitaciones, un 10%. En cuanto a los opioides, ya por otro lado, vamos a encontrar tanto al tramadol como a la morfina. En cuanto al tramador, hay que tomar en cuenta que este medicamento puede causar náuseas, mareos, somnolencia hasta un 10%, inclusive hasta más, los vómitos y la sequedad bucal. En cuanto a la morfina, por ejemplo, este puede causar estreñimiento, náuseas, miosis, que es la disminución del tamaño de la pupila, más chiquita, esta es la parte negra del ojo, hasta más de 10%, por lo cual es muy frecuente. En cuanto a paracetamol, un medicamento muy utilizado en toda la población, aquí hay estudios, por ejemplo, de 2019 que se ha hecho en Sullana, en la cual se da cuenta que hay una prevalencia de 62,6% de la población que consume este medicamento. Y algo más peligroso aún es la automedicación, que se ha visto hasta un 47,7% en adultos de 19 a 39 años, en los cuales el 39,1% habían sido mujeres. Otro estudio que se ha hecho también es en la ciudad de Lima, en 2021, en la que vimos 108 personas adultos, de los cuales el 75% de ellos utilizaban estos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos medicamentos pueden causar tanto un dolor tipo ardor en el abdomen, diarreas, vómitos, náuseas, estreñimiento. Entonces, en ese grupo de antiinflamatorios no esteroideos también tenemos el ibuprofeno, que puede causar anemia, dolor epigástrico. Cuando hablamos de dolor, significa que es un dolor en la parte de la boca del estómago, como llaman muchas personas, el mareo, la acidez estomacal. También aquellos efectos adversos un poco más graves, pero infrecuentes, encontramos, por ejemplo, el infarto de miocardio, úlceras, perforaciones gastrointestinales, anemia hemolítica, que es una destrucción de los eritrocitos, el síndrome de Steven-Johnson, que tiene que ver con aquella alteración en la piel que se va a notar. Y el paracetamol, como mencionaba, aquí sus efectos adversos más comunes son las náuseas, hasta un 34%, los vómitos, la hepatotoxicidad, el eritema, la erupción cutánea. Y en cuanto a los efectos adversos un poco más graves, encontramos la hipertensión, la insuficiencia hepática aguda, por lo cual hay que tener cuidado. En cuanto al naproxeno, también otro vaina, hay que tener en cuenta que este puede causar dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia, significa ese malestar en la parte superior del abdomen que va a presentar la persona, como una sensación de llenura, a veces incomodidad, ardor inclusive, puede tener este dolor de cabeza, cefalea, hasta un 15%. Equimosis son moretones que vamos a encontrar en la piel. Prurito como el escozor, el dolor abdominal, la acidez estomacal, náuseas y síntomas gripales. Y sus efectos adversos un poco más graves, encontramos el infarto de miocardio, úlcera y perforaciones gastrointestinales, la anemia hemolítica, el síndrome de Steven-Johnson, mencionaba alteración de la piel, y lo que es la pseudoporfiria, que es una enfermedad de la sangre. Ahora bien, en este grupo de antihistamínicos, como podemos observar, los efectos adversos más comunes que vamos a encontrar son la somnolencia y la boca seca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de la loratidina, que en nuestro país vemos una prevalencia hasta un 10%, además de lo anterior mencionado, puede causar también cefalea, inclusive como efecto adverso un poco más infrecuente, pero más grave, la taquicardia, que es ese aumento en la frecuencia cardíaca, el exantema también. En el caso de la cetericina, que vemos una prevalencia de un 15%, vamos a encontrar el mareo, y un efecto adverso un poco más infrecuente, las parestesias, que son ese síntoma que va a presentar el paciente como de punzadas, ¿sí? Puede presentar hormigueo también, mencionan algunos pacientes, y el aumento de peso. En cuanto a la levocetiricina, este puede causar también convulsiones y prurito, hay que tener cuidado. La clorfenamina, que puede causar confusión, una hipotensión,
y la difenhidramina, que puede causar delirios y la retención urinaria. La loperamida, este medicamento, que tener en cuenta que puede causar estreñimiento, náuseas, cólicos abdominales, mareos, somnolencia. Y como aquellos efectos adversos más infrecuentes, pero más graves, tenemos el hilo paralítico y tomar en cuenta que cuando hay un hilo paralítico, como sabemos, debe haber un tránsito natural luego de alimentarnos, pasa una vez que pasa por la faringe, pasa al estómago, pasa por los intestinos. Entonces, el hilio, que es aparte justamente del intestino, al estar paralítico está inmóvil, entonces no puede absorberse con esa facilidad, no puede transitar, no puede estar transportando justamente hacia su absorción de esos nutrientes, de lo que estamos comiendo. Entonces, por tanto, va a dificultar ese transporte y la posterior excreción también de este. Entonces, va a sentir una persona un malestar a nivel abdominal, va a ser difícil también que la persona siga alimentándose eh, por la vía oral, entonces va a causar una serie de complicaciones. El megacolon también tóxico, aquellas alteraciones cardíacas como en el caso de las arritmias ventriculares, la depresión también del sistema nervioso central que se ha visto muy comúnmente en niños. Bien, con eso damos por concluir ese tema muy interesante, tomando en consideración a la no automedicación, ya que esto puede causar inclusive la muerte, es algo muy peligroso que debemos evitar. Pues ante cualquier duda, ante un síntoma que podamos presentar, es mejor ir al hospital, a un centro de salud más cercano y evitar la automedicación, que no es necesaria y no es buena también para nadie, ya que puede contribuir a tener muchas complicaciones, inclusive más adelante. Muchas gracias.